Buenas tardes, espero que todos hayan tenido una excelente semana. Esta última sesión vamos a hablar sobre la propiedad. Sus facilitadores, Cristian Cadenas y Luisa García, estamos con ustedes una vez más para acompañarlos durante este proceso de aprendizaje. Vamos a iniciar esta sesión con un refrescamiento. En la clase pasada, en nuestra última sesión, discutimos sobre el ahorro y la inversión. Discutimos sobre el trueque, la moneda, el dinero, el ahorro, la inversión, la inflación, los bancos, los créditos, el encaje legal, el Banco Central y la tasa de interés. En esta sesión vimos que el dinero es un instrumento necesario. La moneda ha probado ser el tipo más útil de dinero. Por ello se debe resguardar e invertir. En esta sesión vamos a hablar sobre la propiedad. Sabemos que la propiedad es todo aquello que puede ser posesión personal de alguien. El derecho a la propiedad permite a cada persona valerse por sí misma. En este sentido, definimos a la propiedad como esa capacidad para decidir sobre algo, lo que implica el poder de uso, el gozo y disposición sobre ese algo. Por ejemplo, tenemos que un teléfono puede ser de nuestra propiedad, un automóvil también puede pertenecer a nosotros y una casa también puede ser de nuestra propiedad. Entonces, para que los intercambios se puedan dar, es necesario que las personas posean las cosas que tienen. Es decir, yo no puedo intercambiar algún bien material o cualquier cosa que yo crea que es de mi propiedad sin que eso realmente o sin que yo tenga algún derecho de propiedad sobre ese bien. Entonces, ¿cómo determinamos qué cosas pueden ser de mi propiedad y cuáles no lo pueden ser? Un ejemplo que nos va a ayudar a clarificar este concepto es el de Shrek. Shrek es un caso bastante significativo o representativo para analizar cómo entendemos cuando algo es nuestro y cuando no lo es. Solo porque uno crea que algo es suyo ya es de su propiedad. Todos sabemos que Shrek vivía en un pantano y que él consideraba ese pantano suyo. Pero un día de la nada se ve invadido por criaturas que ni él conocía. Sabemos que todas las criaturas de los cuentos mágicos un día decidieron irse todos a vivir al pantano de Shrek. Shrek no pudo sacarlos de ese pantano o de su propiedad porque él no disponía de su pantano. Quien sí lo podía hacer era Lord Farquaad, que era quien tenía los derechos de propiedad sobre esa tierra. Entonces, sabemos que Shrek tenía una misión, la cual fue el negocio que él tuvo con Lord Farquaad. Bien, él tenía que ir a rescatar a Fiona para poder regresarla y que le dieran los derechos de propiedad. Una vez culminada esa misión, sí estuvieron definidos los derechos de propiedad de Shrek con respecto a su pantano. Entonces, una vez definida la propiedad, podemos hablar sobre atributos de la propiedad. ¿Cómo puedo saber cuando algo es mi propiedad? 1. Soy responsable por ese bien y asumo las consecuencias de lo que haga con este. En segundo lugar, tengo derecho a transferir o intercambiar esa posesión por otra si es que deseo hacerlo. 3. Tengo derecho a decidir cómo voy a usar esa propiedad o incluso la puedo modificar. Y 4. Puedo disfrutar libremente de los ingresos o beneficios que provengan de ese bien. Aquí podemos darnos cuenta que la propiedad es necesaria porque los recursos siempre son escasos. Entonces, es importante la propiedad cómo progresa una sociedad si ninguno de sus miembros puede disfrutar de sus propiedades. Por ejemplo, aquí nos encontramos con el caso que habíamos discutido antes analizándolo igualmente con el tema de la escasez, de que si todos tuviésemos los mismos bienes, no hubiese problema, pero como esos bienes que existen son escasos y nuestras necesidades son infinitas, hay personas que tienen derecho sobre ciertos bienes y otras que no. Entonces, ¿cómo se conservarían los recursos si no tuviesen dueños o propietarios? Tenemos 1. Incentiva el desarrollo, ¿no? Pondré mi mayor esfuerzo para una labor si sé que podré disfrutar plenamente de los frutos que ello me genere. Si los resultados de mi esfuerzo son disfrutados por otro, no lo haré más. Aquí vemos que existe un sentido de pertenencia en las cosas que nosotros tenemos. En la medida en la que eso nos genere mayores rendimientos y mayores beneficios, nosotros vamos a cuidarlos de una mejor manera. Esto lo podemos representar con el ejemplo de esta torta. Si me dedico a la repostería y puedo disfrutar de las ganancias que esto me deje, pondré mi mayor esfuerzo en cada torta. Por lo tanto, en este tema de la propiedad, se tiene derecho a vender o regalar las tortas si quiero o incluso a montar una pastelería. Nadie puede decidir por mí como propietario. Estamos hablando de que en el derecho a la propiedad todos somos dueños de nuestros bienes, de nuestros servicios, de las cosas que nosotros podemos ofrecer y por lo tanto podemos tener
la capacidad de decidir sobre los mismos. 2. Protege los recursos. Favorece la conservación y protección de los recursos de nuestro planeta, animales, minerales, objetos, etc. Si sé que algo es mío, me voy a esforzar por mantenerlo en buen estado. Dense cuenta, cuando nosotros tenemos algo que valoramos muchísimo, intentamos que eso perdure muchísimo y lo cuidamos, estamos pendientes de regarlo, de mantenerlo en las mejores condiciones posibles, ¿ok? Entonces, un ejemplo de esto es por qué los perros no están en peligro de extinción, porque tienen dueños que se preocupen por ellos. En cambio, ¿qué pasa con los tigres? Los tigres no tienen dueños claros. Aunque uno podría decir que, bueno, los dueños de los tigres es el Estado, son los gobiernos, sobre los cuales están los tigres. Pero ¿por qué nadie los cuida si además saben que son tan valiosos? Bueno, allí entramos en una discusión realmente importante para la economía, que es por qué el Estado no garantiza ciertas cosas de las que debería garantizar, como el cuidado y la preservación del medio ambiente, la calidad de vida de sus ciudadanos, etc. Entonces, aquí entra el tema de la propiedad como algo interesante en la economía. De allí tenemos que si los recursos no tienen un propietario determinado, ¿a quién pertenecen entonces? Se nos dice que son públicos y que todos pueden hacer uso de ellos sin problema alguno. Dense cuenta que aquí entra otro dilema. Si es público y nos pertenece a todos, ¿por qué no todos cuidamos, por ejemplo, a los tigres? Entonces, tenemos que los bienes pueden ser míos, pueden ser de otros o de todos. Entran las figuras de yo soy el propietario, otro es el propietario o todos somos propietarios. Y se introduce el concepto de bien económico. Bienes que son intercambiables pagando un precio por ellos. Tenemos entonces un bien público y un bien privado. El bien privado es aquel bien que una vez producido no es accesible para todos. Al contrario de los bienes públicos estos bienes privados son excluibles. Es decir, se puede excluir a quien no paga por este y solo puede ser consumido por una persona. Ok, entonces el bien público no se puede excluir a quien no pague por este y puede ser consumido por más de una persona. Lo definimos como aquel bien que una vez producido es accesible a todos sin excepciones. No son excluibles para nadie. Esto es el ejemplo de un parque, las carreteras, los alumbrados en las aceras, también en las autopistas. Y lo que esto quiere decir es que en la medida en la que una persona pueda utilizarlo, otra persona también puede hacer uso de él. No, por ejemplo, con el caso anterior del bien privado, que una pizza no puede, al yo comprarla, no puede ser utilizada o comprada por otra persona. Estoy excluyendo o quitándole el derecho también de ser consumida a otra persona. En este sentido, los bienes públicos suelen ser provistos por el Estado y no por el mercado. Aunque el mercado también podría proveerlos de forma eficiente, por ejemplo, los faros en Inglaterra. Aquí también entra una discusión en la economía sobre quién es más eficiente, si el Estado o el mercado. Históricamente, el mercado ha podido proveer a la sociedad de mejores situaciones y de calidad de vida más que el Estado. Dense cuenta que en la medida en la que un Estado interviene más en la economía, hay más restricciones y las personas no pueden gozar de la misma calidad de vida o de la misma disposición de bienes y servicios o mejor calidad de esos bienes y servicios que un Estado o un territorio en el que el Estado no intervenga tanto y se opere el libre mercado. A partir de este dilema planteamos un caso muy palpable, que es el venezolano, que los bienes públicos cuando no tienen dueños se utilizan más de lo deseable. Y por ejemplo se presenta la tragedia de los comunes. Un recurso se vuelve escaso a pesar de que satisface las necesidades de muchas personas. El metro de Caracas, que es propiedad del Estado y también todos somos dueños de él, por así decirlo, podemos darnos cuenta que tiene mal funcionamiento, es muy incómodo viajar en metro, etc. A partir de este ejemplo, presentamos que el respeto a la propiedad favorece al emprendimiento en la sociedad. ¿Por qué? Porque si yo tengo una idea muy buena de negocios, porque se descubrió cómo resolver una necesidad, debo tener garantías de todo lo que se produzca va a ser mío. Es decir, todo lo que yo produzca, mis ideas, mis conocimientos, mi capital, mi dinero, todo lo que va a ser utilizado para la creación de ese bien y que además también va a poder satisfacer necesidades, yo como empresario, como emprendedor, tengo que tener garantías de que así se va a mantener.
porque eso es lo que va a permitir que yo continúe produciendo, invirtiendo y generando riquezas en el país. De aquí surge la idea de que todo emprendimiento se convierte eventualmente en una empresa generadora de riquezas y beneficios para la sociedad. Con esto quiere decir que toda gran empresa nació de un emprendimiento. Las empresas buscan proveer de bienes y servicios a los consumidores y compiten por estos entre sí. El empresario dense cuenta que crea puestos de trabajo, satisface necesidades, genera nuevos productos y agrega valor a la sociedad. No sé si se recuerdan que antes habíamos discutido en sesiones anteriores que la riqueza de un país viene a través o se produce gracias al trabajo productivo, y el trabajo productivo viene del trabajo de la industria, del trabajo de la empresa, de la gran empresa. Es decir, en la medida en que una persona produzca en grandes cantidades, se formen economías de escala, se forme una mayor cantidad de producción, las personas o esa empresa va a generar mayor riqueza para la sociedad y una mejor distribución del ingreso en la medida en la que se diversifique el aparato productivo que compone a la sociedad. Un ejemplo de esto lo podemos observar con Amazon, que nació en el garaje de una casa como sitio de comercio electrónico. Hoy en día produce desde tablets hasta contenidos en streaming. Disney también es una idea de un emprendimiento. Google, Microsoft, todas las grandes empresas, hasta Facebook, comenzaron como emprendimientos, como grandes ideas que ahora revolucionaron el mundo. Bien, entonces la propiedad nos permite disponer de las cosas como yo quiera y me permite valerme por mí mismo, sin depender de terceros. Incentivo mi progreso y protejo los recursos. Emprendo, produzco, genero riqueza. Aquí podemos ver cómo la propiedad, los derechos de propiedad, sus garantías permiten generar riquezas porque son las que permiten instaurar empresas y desarrollo, crecimiento en los países. Un país sin empresas puede que sea un país pobre, porque es un país que no tiene trabajo productivo, que no tiene trabajo para emplear y trabajo que no puede crecer, por lo tanto no se genera riqueza ni se distribuye. ¿Y todo esto para qué me sirve? En lo escolar, en lo familiar y en lo personal. Podemos observar que en lo escolar me permite cuidar, me permite mayor conocimiento, en lo familiar valorar los bienes, valorar más a mi familia, valorar más también los bienes que nosotros poseemos en conjunto como sociedad familiar, y en lo personal me permite progresar y tener derechos, ¿ok? Como ya hemos mencionado antes, en la medida en la que mis derechos sean garantizados por un marco legal, por un marco legislativo, por un Estado, yo voy a poder crear, tener mejores ideas y a partir de ellas crear una mejor sociedad y tener un mejor futuro. Para cerrar, culminamos con esta frase. Todas las civilizaciones hasta el día de hoy se han basado en la propiedad privada de los medios de producción. Civilización y propiedad privada fueron siempre de la mano. Ludwig von Mises, en 2001, uno de los padres de la economía austríaca. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un gusto haber estado con ustedes.